educando e inspirando desde la experiencia. Bienvenidos a Conversando con usted. Un espacio de diálogo que transforma la enseñanza y el aprendizaje. Fíjate que en estudios sociales, en 10º año, viene un criterio de evaluación que si uno lo convierte a indicador, uno diría que explica las causas de la Primera Guerra Mundial y las razones por las cuales se le denominó la Gran Guerra. Entonces, uno si quiere ir a la parte cognitiva, entonces lo simple sería crear una pregunta-problema. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial y las razones por las cuales se le denominó la Gran Guerra? Y uno podría trabajar con eso. Pero si yo quiero permearlo, ¿verdad? En esa secuencia que nos indican desde el ministerio en términos de lineamientos que el primer trimestre tenemos que trabajar con las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, de acuerdo a 3 habilidades: pensamiento sistémico, ciudadanía global y local, responsabilidad social. Entonces, mira cómo cambia la formulación de la pregunta-problema en función de la habilidad. Vuelvo a repetir, ¿cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial y las razones por las cuales se le denominó la Gran Guerra? Eso desde el punto de vista cognitivo. Pero vela cómo hay que formularla desde la habilidad de pensamiento sistémico. Cómo se interrelacionan los diferentes factores que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial y de qué manera esas conexiones nos ayudan a entender por qué se le llamó la Gran Guerra. Entonces ya el enfoque es más de proceso, porque es pensamiento sistémico. Nosotros, esta habilidad es muy importante en historia también, porque nosotros hablamos de proceso histórico y cómo la suma de lo económico, lo social, lo político y lo cultural, que es el nivel estructural, nos sirve para entender un hecho histórico. Entonces nos queda muy bien, y esta pregunta por eso habla de la interrelación de diferentes factores, ¿cuáles? Económicos, sociales, políticos y culturales. Pero si la llevamos a formular desde la ciudadanía global y local, ¿verdad? Ya es un reto importante. Entonces hay que sentarse a pensar un poquito. Entonces habría que formularla de esta forma. ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial que puedes identificar? ¿Por qué crees que se le llamó la Gran Guerra? Y cómo esa denominación refleja la magnitud de su impacto en la historia y en las relaciones internacionales actuales. Entonces, ese ya es otro ámbito, ¿verdad? Que es muy propio también de la historia. Es esa relación presente-pasado, pasado-presente de cara al futuro. Y entonces entra dentro de un enfoque de que la historia es una ciencia, no es historia muerta, no es algo que se acabó y que se olvida, no. Es que al revisar un hecho histórico hay conocimiento que podemos relacionar con el presente para entender el presente y reformular nuestro futuro. Entonces, ve aquí donde y muchos estaban hablando de que las condiciones que llevaron a la Primera Guerra Mundial, ojo, son las mismas condiciones que se están gestando en la época actual para llevarnos a una tercera guerra mundial. Entonces, es interesante cuando los chicos revisan el pasado y revisan unas condiciones, ¿verdad? Y un hecho tan lamentable como una guerra mundial, donde murieron más de 10 millones de personas en esta guerra, entonces ya es lamentable. Y, por ejemplo, en la guerra de Ucrania ahora oscila entre 2 y 3 millones de personas que han perdido la vida en esa guerra entre Rusia y Ucrania, por darles un ejemplo. Y en la Franja de Gaza ya han muerto más de 50,000 personas de ambos bandos. Ok, y ve cómo se reformula desde la habilidad de responsabilidad social y personal, o el mismo tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las lecciones sobre responsabilidad social y personal
que podemos aprender de las causas de la Primera Guerra Mundial y por qué se le llamó la Gran Guerra. Cómo estas lecciones pueden ayudar a construir un futuro más pacífico y colaborativo. ¿Viste cómo cambió? ¿Verdad? Depende de la habilidad, depende de la habilidad, la formulación de la pregunta generadora, en el caso de nosotros, porque es historia-problema, y dentro de un enfoque más académico y que se vincula con lo curricular, el enfoque de la clase nos va a cambiar, ¿verdad? Ahora, lo que se trata es que la suma del pensamiento sistémico en una temática, con la suma de la habilidad de ciudadanía global y local en otra temática, y la suma de la habilidad de responsabilidad social y personal en otra temática, nos potencia la competencia y en una gama de contenidos, ¿verdad? Estás poniendo el dedo sobre la llaga. Es ahí, Marvin. Es ahí. O el punto sobre la I. Sí, ahí estás. O sea, estás poniendo el acento muy claramente donde va. Es eso, es comprender que hay más o menos, digamos, por competencia, hay 3 o 4 habilidades que se trabajan, que la suma de esas 3 o 4 habilidades generan una competencia, ¿verdad? Una competencia ya sea para la empleabilidad digna, ya sea para la vida o una competencia para la ciudadanía responsable y solidaria. Que de hecho, insisto, el nombre que le ponen a la competencia es una etiqueta de marketing. Entonces, ¿cómo se va a crear ese marketing? Es que la persona va a tener competencias para ser un ciudadano responsable y solidario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta yo que es una persona responsable y solidaria? O sea, tiene que tener ciertos indicadores o ciertos rasgos para poder identificar que tiene esas competencias. Y ahí es donde empieza a jugar la habilidad de la política curricular, porque entonces las características que tiene que tener una persona que tenga esas competencias de responsabilidad y solidaridad es que tiene que ser una persona crítica. O sea, tiene que tener crítica, ¿por qué? Porque tiene que tener un pensamiento sistémico. Tiene que ser una persona con habilidad de ser responsable personal y socialmente. Y también tiene que ser consciente de las implicaciones locales y globales que hay en este mundo. Entonces, si esas habilidades se desarrollan, estaríamos desarrollando la competencia. Ahora, desde matemáticas, ¿cómo hacerlo? En el caso, conversábamos un día de estos, que me encontré en la construcción que yo estoy haciendo de las unidades didácticas para matemáticas, que de hecho le recuerdo que estas unidades didácticas, están construidas a partir de temáticas, no de áreas, porque en algún momento algún compañero, algún colega me preguntaba que entonces si era todo el área, por ejemplo, de números, o todo el área de geometría, o todo el área de relaciones y álgebra. No, son temáticas. Por ejemplo, una temática es el teorema de Pitágoras, otra temática son las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo. Y las ecuaciones cuadráticas es una temática muy interesante, porque giran en torno hay dos habilidades específicas del programa que hablan de ese plantear y resolver problemas con ecuaciones cuadráticas, o ecuaciones de segundo grado con incógnita, y se relaciona con otra que tiene que ver con resolver ecuaciones reduciendo, digamos, el término, la ecuación, utilizando ecuaciones equivalentes hasta encontrar una ecuación que sea de segundo grado y resolver. El tema es que ese es un tema que se trabaja en 9º año. Y de acuerdo a la distribución que hace, digamos, el año pasado los asesores nacionales de cuándo se debe ir trabajando esas habilidades, resulta ser que están programadas para el mes de octubre. Entonces, si uno empieza a revisar qué competencia es la que yo tengo que estar trabajando para el mes de octubre, ya no es la competencia de responsabilidad y solidaridad, sino más bien que estamos hablando de una competencia para la empleabilidad. Y se asocia con otras habilidades, de la política curricular.
Pero resulta ser que esa misma temática, que es, digamos, ecuaciones cuadráticas, se trabaja en noveno, en octubre. Si yo soy profesor en noveno, en un colegio académico, lo trabajo hasta en octubre. Si soy un profesor que trabajo también en un CINDEA, en un IPEC, en modalidad, o incluso en un, el de la, ¿cómo se llama? El de la UNED. ¿Me Ah, recuerdas? el CONET. O el CONET, que estamos hablando de educación de adultos. Esa temática se trabaja en febrero Estás en el hablando, módulo. perdón, estás hablando del CINDEA y el IPEC, de IPEC los se trabaja en individuos. el módulo 52.2, que eso viene siendo como la segunda parte de noveno que ellos trabajan con educación de adultos. Pero resulta ser que si hay alguien que inicia ahora en febrero, hay grupos que tienen que trabajar esas temáticas ahora en febrero. Entonces, yo tendría que hacer un planeamiento para una competencia enfocado en académico. Implicaría una serie de actividades, implicaría que los problemas estén alineados a esa competencia, a las habilidades de esos meses, y que va a ser muy distinta al que yo tengo que plantear para educación de adultos, más que por tema andragógico, por un tema de competencia, porque la competencia que tengo que trabajar en febrero no es la de la empleabilidad digna, sino que más bien es la empleabilidad, es la competencia de la responsabilidad, Solidaria, responsabilidad sí, social y solidaria. responsable. Sí, eso es muy importante porque habría que ver cómo vienen las directrices del ministerio, en el sentido de que si va a ser tan mecánico, ¿verdad? Primero competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, luego competencias para la vida y luego competencias para el empleo digno. El año pasado vino en ese orden. Ajá. Pero yo tengo mis dudas si el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? No importa la temática que se esté viendo, Matemáticamente no, pero en ¿verdad? temas pedagógicos quizás sí. Quizás si ellos lo hayan visto así, entonces, si la temática me cambia, ¿verdad? En el caso de ustedes en mate, que sería más para septiembre, octubre, noviembre, si la temática me cambia, sí tengo que aplicarles otra competencia y otras habilidades, ¿verdad? Para potenciarlas, para que todo el sistema vaya a un mismo son, ¿verdad? A una misma tonada. Todos trabajando en febrero, marzo, abril con competencias para la ciudadanía responsable y solidaria. Mira, y hablando, ya Sí, entrando... Marvin, y yo me atrevo a decir que sí va por ahí, o sea, Ujú, difiero en este caso a lo que planteas, porque pensando que un estudiante que también tiene para el 52.2, que es la segunda parte noveno en estudios sociales, también vendrá particionado porque es muy amplio, ¿verdad? La temática de noveno. Entonces, esos estudiantes en febrero, no puede ser que estén trabajando como usted, por ejemplo, pensamiento crítico y en matemáticas pensamiento sistémico, por ejemplo, porque corresponden a competencias muy distintas. ujú. Y desde la lógica de una gestión del Ministerio de Educación, que lo que pretende es, digamos, internacionalmente justificar, digamos, su trabajo y que realmente el sistema educativo lo están, digamos, actualizando, entonces no podría ser que unos estén trabajando unas competencias para en el mismo febrero y trabajando otras competencias en el mismo mes de febrero. Entonces, por lo menos administrativamente, para darle seguimiento a eso es más complejo. Mira, eso puede ser una disposición, porque yo te cuento una cosa. Digamos, si uno lo ve muy mecánico, competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, entonces desde ese enfoque tuyo tendría que trabajarse en todas las asignaturas y en la diversidad de temáticas, ¿verdad? Que tiene la asignatura. Y también tendría que ver cómo vienen esos lineamientos a ver si van a ser tan mecánicos. Primero pensamiento sistémico en febrero,
luego habilidad, ciudadanía global y local en marzo, y por último responsabilidad social y personal. Pero ahí yo tendría mis dudas porque depende de la temática, ¿verdad? Aunque depende de la temática que se está uno trabajando en el primer trimestre, es más rico, podría ser más rico trabajar responsabilidad social y personal, solo que el sistema no iría Pero en el dentro del mismo mismo orden. periodo, Marvin, dentro del mismo periodo yo creo que sí se puede trabajar, Ok, porque bueno, las tres habilidades en conjunto, que era lo que planteabas al principio, me dan comunión o como sumatoria, me generan la competencia, ok. la primera. Pero lo que no podría hacer es combinar competencias, o sea, que se esté trabajando una competencia para la empleabilidad digna en febrero, Sí, la porque competencia, sí. no lleva una secuencia, es la competencia. La competencia Sí, sí tiene que llevar un orden cronológico. no sé si me voy a entender. Vamos a ver cómo vienen las disposiciones del ministerio, a ver si son tan mecánicas, es decir, competencia uno. Entonces, y son tres habilidades, entonces la habilidad uno, 2 y 3 van en esa secuencia. No sé si me voy a entender. Habría que ver si la disposición ministerial viene por ahí, ¿verdad? Lo que sí comparto con vos es que uno es uno, ¿verdad? No podemos estar con la competencia 3 cuando todos deberían de estar con la competencia uno. Correcto. Sí, sí, igual yo Para verlo. comparto con vos con el tema de las habilidades, porque las habilidades, no importa si usted trabaja primero pensamiento sistémico y después responsabilidad personal y social. Ahí sí, la suma de las tres habilidades me genera la competencia, La competencia, pero sí. la secuencia en cronológica sí debe estar en las competencias y no en las habilidades propiamente. Bueno, es una sugerencia para el ministerio, ¿verdad? Porque sí, nosotros lo hemos visto cuando construimos las unidades didácticas. Hay temáticas que son más ricas de trabajar con pensamiento sistémico, otras con ciudadanía global, ¿verdad? Sobre todo todas las de educación cívica. Entonces, sí, ahí tienen que dar un poquito, un margen más de libertad, no ir tan sistemático, uno, dos, tres, ¿verdad? En las habilidades. Ahora, el tema es, lo quisiera ver administrativamente, o sea, cómo se le va a dar seguimiento a eso, porque obviamente que van a poner toda la estructura MEP para perseguir, para evidenciar resultados. Sí, lo que pasa ahí es que, digamos, sería lamentable que se sea muy sistemático, ¿verdad? Porque sí sabemos que hay una competencia uno, una, dos y tres por trimestre, que hay que seguir ese orden. O sea, es una cuestión de orden. Pero sí tiene que haber más libertad en la habilidad que se quiera potenciar de acuerdo al tipo de competencia, ¿verdad? Sabemos que en el primer periodo son tres habilidades, pero sí, administrativamente es muy difícil de controlar, ¿verdad? Porque puede ser que Mate esté trabajando, sea más rico trabajar responsabilidad social y personal en la primera temática, y para sociales sea más rico trabajar pensamiento sistémico. Y también yo Entonces, creo, Marvin, que ahí hay un elemento muy interesante, que yo desde las matemáticas, yo puedo trabajar una temática, por ejemplo, esta que hablaba de ecuaciones de segundo grado, que es de noveno, yo la podría trabajar desde diferentes enfoques. Lo puedo trabajar desde un enfoque de la responsabilidad personal y social, que sería diferente si la trabajo desde un enfoque desde la ciudadanía global y local, y si lo trabajo con un enfoque desde el pensamiento sistémico, o si lo trabajo desde un enfoque del pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, el enfoque que yo le dé, que me lo va a determinar la habilidad, va a generar actividades, va a generar recursos y va a generar problemas como tal distintos y obviamente va a generar, por ejemplo, preguntas generadoras muy distintas según el enfoque que yo le dé a esa temática de acuerdo a la política, a la política curricular. pero y mira, es complejo, porque si nosotros nos vamos a las unidades didácticas, en las tareas que pongan los profesores, incluso en las pruebas parciales, tendrían que plantearse
de acuerdo a la habilidad que se trabajó. Que en las unidades didácticas, o en el desarrollo de las unidades didácticas, o en el desarrollo de la clase, entonces es importante saber que de acuerdo a la habilidad y va a generar un enfoque y una postura diferente en el desarrollo de la dinámica de clase, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué me va a diferir, verdad? Me va a diferir de si yo estoy trabajando pensamiento sistémico, ciudadanía global y local o responsabilidad social y personal. Es decir, a la hora yo de estructurar la tarea, ojo, a la hora de yo de estructurar la tarea, me va a cambiar. Me va a cambiar la prueba escrita, el ítem, la forma de plantearlo y también me va a cambiar el enfoque de la tarea. Entonces, por ejemplo, si estás con una habilidad, ¿verdad? Estás potenciando una habilidad en función de una competencia, la tarea tendría que reforzar, ¿verdad? Tanto la competencia como la habilidad en el estudiante. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos en educación cívica y estamos trabajando una temática sobre participación estudiantil, entonces fíjate que la tarea vendría así, comprendiendo la participación estudiantil a través del pensamiento sistémico, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Ves? Voy a darte un ejemplo, por ejemplo, De hecho, Marvin, en estudios sociales. me atrevo a decir, porque ahorita me surge otra hipótesis. Ajá, No es nada raro que nos encontremos como hace muchos años, ¿se acuerdan? En la escuela, y eso muy ajá, de primaria, que entonces, ¿se acuerdan la semana de los valores? Entonces, ajá, hoy ajá, estamos con la semana de la solidaridad. Y ajá. entonces que vayan a manejar una idea similar, entonces que se vaya a manejar, por ejemplo, el periodo o el mes de tal habilidad o de tal competencia. Porque Derechos entonces humanos, sí. todos deberían de estar hablando sobre X competencia o X habilidad. Y eso permitiría darle como un seguimiento administrativo muy lógico, ¿verdad? Muy fácil para el administrador. Sí, Esa para es el mi administrador, hipótesis. para, sí, habría que ver cómo lo manejan los compañeros asesores regionales y los compañeros asesores nacionales, pero administrativamente, hace rato estaba, no quería decir, pero en febrero deberían todos estar con pensamiento sistémico, dentro y fuera del aula, A mí me ¿verdad? gustaría más la responsabilidad personal y social. Es que, es que va a depender de la temática, ¿verdad? Ajá, El segundo mes, habilidad, ciudadanía global y local, y en el último, habilidad, claro, responsabilidad claro. social Es personal. trabajar una por mes. Uno por Claro. mes, ¿verdad? Pero muy mecánico. Entonces, para el director, y sería muy fácil entrar a un aula cualquiera, todos tendrían que estar trabajando la habilidad en función de la competencia, no diferentes habilidades. Pero es muy, muy complejo Pero porque usted sabe cada que eso asignatura, también lo podrían trabajar, Marvin, por periodos, porque entonces lo que podrían trabajar es, por ejemplo, febrero, marzo, abril y parte de mayo, o sea, el primer periodo, solamente se debería estar trabajando solamente las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria. Esas es. exacto, sí, Entonces, se tendrían que estar trabajando las tres habilidades de la política curricular, que son estas que estamos hablando: sí, pensamiento sistémico, responsabilidad social y global ciudadanía global y local. y ciudadanía global local. Sí. Entonces, claro, administrativamente, en términos de control, eh, pero no sería nada extraño conociendo el ministerio Claro, claro, que porque nos les va a diga, quedar muy todos fácil. en febrero con pensamiento sistémico, Y ¿verdad? es No que lo para extrañaría. generar estadísticas queda muy bien, ¿verdad? Ah, sí, claro, ¿verdad? Solo que se estaría dejando la parte académica y la parte cognitiva de lado, pero mira, no es que le esté
dando malas ideas a mucha gente, pero la política educativa, ¿qué dice? 4 paradigmas. El de la complejidad, resolución de problemas. El del humanismo, todo lo que se refiere a derechos humanos. El constructivismo, todo lo que es a la construcción del conocimiento, el manejo de fuentes de información. Y esos 3 paradigmas, ¿verdad? Son los más importantes. Y en El última instancia, ¿cuál racionalismo. está? El racionalismo. Pero entonces aquí prima no el contenido se deja de último, o sea, humanismo, o sea, la temática va en función del humanismo, el constructivismo y la complejidad, pero no es lo más importante. O sea, es que quisieron darle un vuelco, porque nuestra dinámica educativa siempre era a lo cognitivo, eso llevó a la memoria, ¿verdad? A omitir información en los exámenes, y ahora es lo contrario. Entonces, si aplican la política educativa como está, no me extrañaría que sea muy mecánico la cuestión de las competencias en 1, 2 y 3 y de las habilidades 1, 2 y 3. Pero Porque sí ahora mismo, habría que ver cuánto sufren las temáticas, ¿verdad? Disciplinares, de claro, asignatura porque en asignaturas. el enfoque antes era más a un saber reproducir Sí, y exacto. ahora es a un saber hacer, a Saber saber, conocer, sí. claro, entonces antes era un muy saber reproducir y de Ajá. hecho el mejor estudiante era el que reproducía, el que era capaz de reproducir textualmente era el más capaz. Eh, Hoy estamos hablando, o sea, cuando se habla de competencias, se le da un enfoque más a un saber hacer, porque Y a un para saber poder convivir. saber hacer, claro, es un saber hacer en contexto. Y un saber convivir también, que es muy importante, más en la época que estamos viviendo. Claro que eso tiene que ver con humanismo. Ahora, entonces volvemos a la evaluación. Entonces, las pruebas escritas desde las competencias y de las habilidades, el ítem nos va a cambiar, ¿verdad? Porque si En un profesor contexto. vio la Primera Guerra Mundial desde pensamiento sistémico, el ítem que use es diferente del otro profesor que el enfoque de él fue ciudadanía global y local. El ítem, aunque sea Primera Guerra Mundial, el enfoque es diferente, ¿verdad? Y también desde responsabilidad social y personal. Ahora, me preocupa, Marvin, con lo que estás diciendo. Obviamente estamos haciendo conjeturas, ¿verdad? Todo es que a partir de lo que estabas diciendo, de que las tareas y las pruebas deberían de tener un enfoque también relacionado con la política curricular, las habilidades que plantea la política curricular, por el tema de la competencia que se pretende desarrollar digamos, para el periodo que corresponda, que plantea el ministerio, me preocuparía dejar de lado el contenido. Ah, Me preocuparía dejar de lado la disciplina, porque entonces de pronto nos vamos a volver de clases, no sé, de orientación y la clase de guía, o sea, y resulta ser que es más bien, para mí me preocupa eso, es como la forma de pensar, de razonar en matemáticas, le puede dar una riqueza de pensamiento al estudiante para poder manejar de forma responsable, solidaria, su vida, poder comprender que todo está interconectado y todo es un sistema donde las conexiones son fundamentales y también le permitiría razonar, reflexionar sobre su conducta para una responsabilidad personal y social. O sea, estamos hablando que el enfoque que plantea, digamos, filosófico del racionalismo que plantea la política educativa es fundamental para poder gestionar todas estas competencias, porque si quitamos
la esencia, que es el racionalismo, obviamente el humanismo, pero el racionalismo, que es lo que nos dice, el racionalismo nos hace humanos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si quitamos el racionalismo y la disciplina y esa riqueza de cómo construimos conocimiento desde la disciplina, pues no, estaríamos dando como la escuelita. Mira, yo hice un experimento. Construir, por ejemplo, una unidad didáctica de la Primera Guerra Mundial, pero con la competencia para el empleo digno. Entonces trabajé con las habilidades de apropiación de la tecnología y con la otra habilidad de comunicación y colaboración. Y realmente no deja de lado la parte racional, la parte del contenido. O sea, yo tengo que tener un contenido y yo fortalezco ese contenido en función de la habilidad, pero la habilidad en ningún momento tiene que sustituir el contenido, porque entonces se pierde el objetivo. Por eso es que si yo estoy con un paradigma del humanismo, que son derechos humanos, ¿verdad? No puedo dejar de lado el otro paradigma, el racionalismo. O sea, ni uno ni otro, sino que se complementen, que se enriquezcan, ¿verdad? Y se cambie el enfoque. Y no todas las habilidades, en verdad, uno que ha estado trabajando en esto por más de 5 años, ya llevamos trabajando esto de las habilidades, solo que nos cambiaron de dimensiones a competencias, pero uno sabe que hay que tener esos cuidaditos, porque entonces, ¿qué estamos enseñando? Y desde el punto de vista legal, hay que seguir las temáticas que nos indica el programa de estudio en términos, si es cívica, con los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y la parte de actitudes y valores, y si es estudios sociales, la parte de los criterios de evaluación, los temas y subtemas y aprendizajes esperados. Es un ganar y es suma, pero no podemos sustituir cuestiones esenciales desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista curricular. Totalmente de acuerdo, Marvin. Y de hecho, sí me gustaría aprovechar el momento para invitar a los que nos escuchan, digamos, profesores de matemáticas, docentes de primaria, en el caso mío, igual a los de estudios sociales y a los de educación cívica, para que conozcan más sobre lo que estamos trabajando, que nosotros básicamente eso es lo que hemos estado construyendo, son unidades didácticas, y por unidad didáctica estamos hablando que es una construcción pedagógica y que lo que hace es tomar una temática, unos estándares de la disciplina, los contextualiza a partir de los estándares del empleador, que es el Ministerio de Educación, y lo que fomenta entonces es el desarrollo de esa competencia MEP a partir del contenido disciplinar, apegado completamente al programa de estudios, y que también algo novedoso que estamos implementando a modo de plan piloto es el de incorporar ya no solamente docentes a la plataforma para que tengan la unidad didáctica y trabajen con la unidad didáctica, sino también la posibilidad de incorporar estudiantes. Entonces, los invitamos a los docentes, a los profesores, que nos pregunten, en el caso de matemáticas, directamente a mí, en el caso de estudios sociales y cívica, directamente con usted, con don Marvin, sobre cómo es que estamos ideando este plan piloto de incorporar estudiantes en la plataforma para que realmente una de las habilidades que plantea la política curricular son las habilidades estas de tipo tecnológico, ¿verdad? Y entonces en el tipo tecnológico, la tecnología es fundamental para poder, o sea, el estudiante tiene que movilizarse en entornos tecnológicos para desarrollar habilidades tecnológicas, porque usted no puede desarrollar habilidades tecnológicas o digitales
si usted no trabaja un entorno digital. Entonces nosotros estamos invitando a los docentes para que involucren a sus estudiantes en nuestra plataforma, que es un sistema de gestión del aprendizaje, donde la idea es que a futuro puedan tener ahí mismo, puedan gestionar el aprendizaje de estudiante por estudiante, de qué está haciendo, de uno poderle aplicar pruebas, digamos, formativas, donde él pueda ir identificando el nivel de logro que esté de acuerdo al indicador. Y entonces estamos hablando de una educación programada en cada una de las disciplinas, en matemáticas, en estudios sociales y en cívica, que por lo menos a eso es a lo que nos vamos enrumbando con nuestras unidades didácticas. Y también decirle a los profesores que pueden venir muchos lineamientos nuevos, cambios de postura, enfoques, y nosotros casi en tiempo real estaremos haciendo esos cambios, ¿verdad? Lo más, una semana ya todo estará actualizado en nuestra plataforma. Cosa distinta si lo tenés impreso, ¿verdad? Impreso ya está, ya no hay manera de cambiar. Entonces, y es doble trabajo. Entonces, los invitamos a que nos acompañen. Y ha sido un placer y un gusto haberlos tenido a todos y todas con nosotros. Gracias por acompañarnos a Conversando con usted. Sigamos transformando juntos la educación. Una conversación a la vez.